Sí, era una abrebocas de lo que vamos a ver. Y ustedes se preguntarán por qué tantas preguntas sobre el juicio, es decir, si estamos hablando o si vamos a hablar de historia denominacional. Pues es que la historia denominacional comienza con el juicio, ¿sí? De hecho, comienza con la iglesia mucho antes. Entonces, es necesario que comprendamos primero lo que significa el juicio para nosotros, para comprender lo que pasó en esas fechas específicas de las que nos hablan algunos libros de la historia denominacional. Entonces, ya hemos orado, pero yo quiero volver a orar para que el Espíritu Santo nos ayude en este tema. Entonces, oremos. Señor Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, que Él sea quien nos ayude, Señor, a comprender estas verdades, que no son solamente para ganar un juego, Señor, o tal vez para tener mucho conocimiento, sino son para vida eterna. Guíanos, Señor, para estar siempre de tu mano. No te apartes de nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces no sé si quieren prender las cámaras. Los que quieren prender las cámaras está bien, porque lo que nos han dicho es, pues vamos a hacer este tipo de preguntas. Obviamente vamos a hablarlo, decirlo desde acá, pero el que quiera prender su cámara puede hacerlo porque así vamos a poder interactuar un poquito más. Hola, Claudia ya está con Dani, que todavía está hinchado de la cara. Ajá. Bueno, listo. Está Entonces, cachetón, está está cachetón. cachetón. Exacto. Eh, um, Vamos a hablar hoy de un tema, específicamente se llama los tres pasos del juicio. Los que estuvieron con nosotros, tal vez en algunas de las sesiones que hacíamos durante la semana, hace algún tiempo, los miércoles, pues digamos que tienen una ventaja sobre los que no estuvieron, pero va a ser bien interesante estudiar esto. ¿Qué pasa? Nosotros hablamos allí cuando veíamos en las preguntas de Daniel y vamos a comenzar con Daniel 7 y y los tres pasos del juicio o las tres fases que tiene el juicio. Daniel 7, vamos a comenzar con Daniel 7, después vamos a ir a Daniel 8 y vamos a ir hasta el 12, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11, Daniel 12, para pasarnos a Apocalipsis 10, que básicamente narra la, la manera en que la iglesia adventista emerge, ¿sí? Entonces, es bastante importante primero ir en ese sentido para comprender todo lo que la Biblia quiere decirnos a través de su palabra. Daniel se encuentra dividido, el libro de Daniel se encuentra dividido, como lo vieron en las preguntas, ¿en cuántos libros? En dos, ¿cierto? Dos libros. Tenemos Daniel del 1 al 7 y tenemos Daniel del 8 al 12. Más adelante vamos a entender por qué estas divisiones de esa manera. Pero por ahora tenemos dos divisiones, Daniel 1 al 7 y Daniel 8 al 12. Después de esto, entonces, como les dije, después de comprender estas dos divisiones de Daniel, estamos en capacidad para entender Apocalipsis 10. Ahora, Daniel del 1 al 7, entendamos un poquito por qué hay un libro dividido entre Daniel del 1 al 7 y Daniel del 8 al 12. Vamos a dar simplemente un par de razones. ¿Por qué? En una algunas de las lecciones de escuela sabática que hablamos de Daniel, daba varias razones, pero una de las razones más poderosas es básicamente que Daniel está escrito en una figura literaria en la Biblia que se llama, ¿alguno sabe? ¿Cómo, en qué forma está escrito Daniel del 1 al 7? En la Biblia hay varias formas literarias y eso es importante. ¿Saben que es importante comprender las formas literarias de la Biblia? Sí, por allí Vivi respondió quiasmo. Sí, y es importante comprender las formas literarias de la Biblia básicamente porque entendemos cómo está escrita y así podemos sacarle más provecho a lo que nosotros estudiamos. Así que sí, Daniel está escrito en forma de quiasmo. ¿Alguien sabe qué es un quiasmo? ¿O podría explicarlo? como un candelabro. Bueno, ese es el mejor ejemplo para entender el quiasmo, ¿sí? La palabra quiasmo quiere decir cruzado, ¿sí? Básicamente cuando ustedes vayan a buscar allí, quiere decir cruzado. Y sí, es una referencia cruzada que normalmente está hecha en X, pero la mejor manera de entenderlo es a través de un candelabro, ¿sí? ¿Cómo es un candelabro? ¿Ustedes recuerdan cómo es un candelabro? Un candelabro, bueno, el candelabro original allí, ¿no? Porque pues pueden haber muchos candelabros de una
de una vela, de dos, de tres, de cuatro, ¿cierto? Pero el calendario original, la menorá, de la que la Biblia, por ejemplo, nos habla, tiene 7 brazos, ¿sí? O más bien, tiene 6 brazos y tiene una vela en la mitad o un, digamos, un brazo estático en la mitad. ¿Qué pasa con ese brazo estático? Ese brazo estático en Daniel del 1 al 7 es la introducción. Entonces, Daniel 1 es la introducción del libro. Daniel 1, la introducción del libro. Pero de Daniel del 2 hasta el 7 tenemos una figura de quiasmo. Entonces, Daniel 1 es como si fuera la mitad, el centro que está en el candelabro. Pero Daniel, por ejemplo, si entramos a Daniel 2 está relacionado con Daniel 7. Daniel 2 y 7 tienen relación. ¿Ustedes sí lo habían visto alguna vez de esa manera? ¿Cuál es la relación que tiene, por ejemplo, Daniel 2 y 7? ¿De qué nos habla Daniel 2? De la estatua. De la estatua, ¿cierto? Y Daniel 2 nos habla de cuántos metales. Oro, plata, hierro, bronce. Y 4 metales, exacto, muy bien, 4 metales. Daniel 7 nos habla de cuántas bestias. el león, el leopardo, el oso y el... No se me olvidó. Y la bestia espantosa y terrible. Muy bien, exacto. ¿También cuántas bestias? 4. 4. Eso quiere decir que son paralelos, son capítulos paralelos. Daniel 2 tiene el mismo enfoque que Daniel 7. Por eso normalmente cuando nosotros estudiamos Daniel 2 y estudiamos Daniel 7, porque Daniel 2 nos da un abrebocas de los 4 imperios mundiales hasta que venga Jesús, la roca, ¿cierto? Y Daniel 7 también nos da o nos profundiza un poquito más, hoy vamos a darnos cuenta, que profundiza lo que pasa con esos 4 imperios. Así que Daniel 2 y Daniel 7 están escritos, o más bien tienen una relación. Ya encontramos el palito de la mitad del candelabro y encontramos ahora las dos primeras divisiones. El mismo brazo está relacionado, es decir, el capítulo 2 con el capítulo 7. La siguiente relación que tiene Daniel del 1 al 7 es Daniel 3 y Daniel. Ya, mire, me sale de una vez, o sea, no sé por qué. 3 y 8, ¿no? 6. Ya lo dijo por allí Mari, ¿cierto? Daniel 7 tiene, Daniel 3 está relacionado con Daniel 6. ¿Qué tenemos en Daniel 3? ¿Recuerdan qué pasa con Daniel 3? Los estudiosos de la Biblia. En un resumen, no tienen que... La estatua de Nabucodonosor. Exacto. Tenemos un decreto de muerte por no practicar la falsa adoración de la estatua hecha por Nabucodonosor, ¿cierto? Y por eso los jóvenes fueron echados ¿en dónde? En el horno de fuego. Entonces, básicamente, por no adorar a la estatua, fueron echados a el horno de fuego. ¿Qué pasa en Daniel 6? Daniel, Daniel si no estoy mal, echado fue al echado al foso de los leones. Daniel es echado al foso de los leones. La razón. ¿Recuerdan cómo fue que tramaron para echar a Daniel al foso de los leones los que querían, pues, digamos, el mal de Daniel? Por orar. Por orar. Por orar, ¿cierto? Por practicar la religión. De hecho, Daniel, quiero decirles que el libro de Daniel completamente es un libro profético. Muchas personas solamente dicen, Daniel es profético en los capítulos 2, 7 y del 8 al 12. Pero no, Daniel es profético en todo su contenido, porque Daniel 3 nos está hablando que lo que va a ser el decreto de muerte que se avecina, ¿cierto? Un decreto de muerte, ese decreto de muerte por no adorar a la imagen, ¿recuerdan? A la imagen de la bestia. Eso lo estamos estudiando también los viernes. Y Daniel 6 básicamente es, por mi religión, entonces voy a ser echado también allí a la cárcel, tal vez matado a algunos, ¿cierto? Van a ser perseguidos muchos. Así que Daniel 3 y Daniel 6 están relacionados. Sí, completamente. Entonces tenemos en la mitad Daniel 1, después tenemos Daniel 2 y Daniel 7 que tienen 4 reinos a cada lado, nos habla de lo mismo. Después tenemos Daniel 3 y Daniel 6 que nos habla de un decreto de muerte por no adorar o por no adorar ya sea a la imagen o por orarle al Dios verdadero. Y
Por último, tenemos ¿cuál? Tenemos a quién. Daniel 4, ¿relacionado con quién? 5. Con Daniel 5. ¿De qué nos habla Daniel 4? ¿Alguien sabe de qué nos habla Daniel 4? Cuando profanan los vasos del templo, Ese es Daniel 5. por eso. Bueno, Daniel 4, ¿de qué nos...? Está bien porque... Ah, bueno. Ajá. Daniel 4 habla de que Nabucodonosor perdió la conciencia. Exacto, muy bien. De hecho, ya Andrés nos dijo las dos cosas, ¿no? Daniel 4 nos habla de la caída de Nabucodonosor, básicamente. ¿Por qué cayó Nabucodonosor? ¿Alguien sabe por qué cayó Nabucodonosor? Por no dar testimonio de Cristo. Por el mismo error que Satanás, por ser arrogante y orgulloso, por eso cayó Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que dijo, esta es la Babilonia que yo edifiqué? ¿Cómo así que mi reino no siempre va a ser de oro? ¿Cómo así que yo soy la cabeza de oro, pero no toda la estatua? No, yo voy a hacer una estatua completa que sea de oro. Entonces, al hacer la estatua completa que fuera de oro, él dijo, mi reino no se va a acabar nunca, pero ¿se acabó? Sí, básicamente cayó Nabucodonosor por ser arrogante y también orgulloso. Daniel 5, como lo dijo también Andrés, nos habla de allí, de la famosa escritura en la pared. Pero en este caso no estaba Nabucodonosor, estaba Belsasar, ¿lo recuerdan? Belsasar era el nieto de Nabucodonosor, ¿sí? Era el nieto de Nabucodonosor y se encontraba allí en Un banquete. que había quedado a cargo del reino. Y estando a cargo del reino, precisamente se le aparece esta mano en la pared, dice, tu reino va a ser destruido por cuanto no quisiste darle la gloria a Dios. Y Belsasar normalmente, ¿cómo actuaba? Igual que Nabucodonosor, parece que no aprendió la lección. También Belsasar cayó por ser arrogante y orgulloso. Esa noche, cuando se le apareció la escritura en la pared, lo que pasó fue que la escritura decía, tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Entonces será dado a los medos y a los persas. Entonces, Daniel 4 es la caída de Nabucodonosor por ser arrogante y orgulloso, y Daniel 5 es la caída ¿de quién? De Belsasar, por lo mismo, por ser arrogante y orgulloso. Básicamente, los dos se perdieron por la misma cosa que pasó allí. Así que tenemos una estructura de candelabro en la primera parte de Daniel. Esta es una de las razones. Vamos a ver más adelante en una de las sesiones más razones por qué Daniel se divide en dos libros. Pero esta es solamente una de las razones. Y una de las razones básicamente es porque la primera parte está escrita ¿en qué? En quiasmo. Y el quiasmo básicamente es una relación que existe en X, en donde una primera parte se relaciona con la última parte, ¿cierto? La segunda parte con la penúltima, y así. Eso lo podemos ver de esa manera. Entonces, y van a encontrar ustedes muchas partes de la Biblia que están escritas a manera de quiasmo, ¿sí? Esto es muy importante para entender. De hecho, también hay otra cosa que se llama el paralelismo sinónimo. ¿Alguna vez lo habían escuchado en la Biblia? El paralelismo sinónimo. Es decir, por ejemplo, se utiliza mucho en los salmos o en los proverbios, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en las dos primeras frases me habla de tal vez de dos palabras específicas, pero la segunda parte de ese mismo texto refuerza la primera parte. Entonces hace un paralelo usando sinónimos. Entonces vuelve a repetir la primera parte de una manera diferente en la segunda parte. Interesante, porque así podemos comprender muchas cosas. Por ejemplo, sinónimos de palabras. ¿Qué es lo que quiso decir el autor cuando estaba hablando de una palabra? ¿Sí? Entonces, esas dos cosas, el quiasmo, el paralelismo sinónimo, son dos cosas que están escritas. Y así se escribe Daniel e incluso el Apocalipsis. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que el Apocalipsis está escrito también en quiasmo? Completamente, todo el libro de Apocalipsis está escrito en quiasmo. Ahora, el quiasmo no quiere decir, nosotros hemos hecho aquí una unión entre los capítulos 2 y 7, 3 y 6 y 4 y 5, ¿sí? Pero en Apocalipsis no pasa de esa manera, porque ustedes saben que en algún momento, o más bien, los números, los capítulos, los versículos no son inspirados por Dios, ¿sí? Ustedes saben eso. Eso se hizo básicamente ¿por qué? Para que fuera más fácil para nosotros buscar, ¿sí? Pero no es inspirado. Eso quiere decir que al no ser inspirado, no siempre un capítulo completo abarca todo el tema que se quería,
pasa muy seguido, por ejemplo, en Apocalipsis. De hecho, Apocalipsis 10, el último, el versículo, el capítulo 11 y el versículo 1 es parte del capítulo 10, ¿sí? Pero está en el capítulo 11 en el versículo 1. Y así pasa muchas veces. Eso quiere decir, está escrito también en forma de quiasmo, pero no exactamente, digamos que está organizado por capítulos. No quiere decir que el 1 está relacionado con con el capítulo 21, ¿cierto? No quiere decir eso. Quiere decir que la primera parte en alguna porción está relacionada con la última parte en alguna porción. Pero bueno, interesante simplemente para entender el tema del quiasmo. Así también está escrito entonces Daniel, y la primera parte de Daniel está escrita a manera de quiasmo. ¿Quedó claro entonces? Tenemos el capítulo 1, la introducción, capítulo 2 y 7 que nos habla de los 4 metales, capítulo 3 y 6 que nos habla del decreto de muerte por no adorar, 3 y 6 que nos habla del decreto de muerte por no adorar, o adorar al Dios Altísimo y por eso también ser echado a la cárcel. Y Daniel 4 y 5 que nos habla de las caídas de reyes arrogantes, como lo fueron Nabucodonosor y Belsasar. Ahora, hablemos entonces Daniel 7. Hoy no vamos a hablar de Daniel 7, vamos a tocarlo por encima, pero no vamos a hablar de Daniel 7 de manera detallada como siempre lo tocamos, ¿sí? Lo que vamos a hacer con Daniel 7 es que vamos a centrarnos en la parte más importante que tiene el libro de Daniel 7, o el capítulo de Daniel 7. Tiene que ver con el juicio, pero para eso pues tenemos que ver cómo está conformado el capítulo 7 de Daniel. Vamos a enfocarnos hoy entonces en el juicio, pero démosle una repasada a Daniel 7. Daniel 7 nos muestra inicialmente a qué bestia. ¿Cuál es la primera bestia que se muestra en Daniel 7? Un león. Un león. La primera bestia que se muestra en Daniel 7 es un león. Y dense cuenta que de aquí en adelante todos los animales que muestra Daniel 7 son inmundos. Esto es un dato interesante para más adelante. Los animales que menciona Daniel 7 son inmundos. ¿Por qué? Porque Daniel 8 menciona animales como limpios. Habla de lo mismo, pero menciona animales limpios, los que se utilizaban de hecho en el sacrificio. Pero Daniel 7 comienza con el león. ¿El león a quién representa? Babilonia. A Babilonia. Esto es importante de repente. ¿Saben de qué año a qué año, parte Babilonia? ¿Quién lo recuerda por allí? 605-539 antes de Cristo. Muy bien. Año 605-539. Pastor, le voy a hacer una pregunta más profunda allí, de repente. Porque yo he conocido personas que me dicen, bueno, es que Babilonia comenzó mucho más atrás, ¿sí? De hecho, Babilonia se conoce la Babilonia antigua. Esta era la Neobabilonia. ¿Por qué comenzamos en el año 605 y no comenzamos desde mucho más antes, tal vez desde Nimrod? Porque Esto es esa una fue buena- esa fue la caída, esa fue la caída de el imperio, pues cuando fueron tomados cautivos los hijos de Israel, Daniel, y pues tengo entendido que se tiene en cuenta que fue la caída también del imperio de aquí del pueblo del Israel Sí, por su idolatría. sí. Otra de las razones, y esto pues no tenemos que, no todo el mundo, no tenemos que saberlo todos, ¿no? Pero otra de las razones es que siempre que un profeta da una profecía, digamos que el profeta comienza normalmente en su tiempo, ¿sí? Entonces estamos hablando de Daniel. Daniel es el que da la profecía y Daniel es el que comienza entonces con la profecía. Básicamente, esta profecía comenzó en el año 605. Cuando hablemos en algún momento del don de lenguas, vamos a darnos cuenta que esto se cumple siempre detalladamente en la Biblia. Pero interesante esos dos puntos que vemos. Entonces, el león, Babilonia del año 605 al año 539, como el pastor nos lo dijo allí. Después tenemos a quién. Medo-Persia. ¿Quién es? El oso. El oso que representa a Medo-Persia. ¿De qué año a qué año reinó Medo-Persia? 539 hasta... Sí, 539 Al 331. al 331. Muy bien, muchas gracias. Leopardo,
Tenemos después al leopardo, ¿no? Un leopardo que representa ¿a quién? A Grecia. A Grecia, que como ya lo dijo Andrés, entonces reina desde el año 331 ¿hasta qué año? 169, creo. Uy, casi, exacto. 168, muy bien. 168. Después tenemos a una bestia espantosa y terrible, que representa ¿a quién? Era una Roma. pregunta de las de Kahoot. Exacto. Roma. Representa a Roma, ¿sí? La bestia espantosa y terrible representa a Roma. ¿Representa el papado? No, Roma No. imperial. ¿Por qué? Porque dentro de la bestia espantosa y terrible va a haber una representación del papado. La bestia espantosa y terrible es todo el sistema completo. Es decir, es Roma completamente, ¿sí? Pero ya en los detalles se están representados por algunos de los poderes que vemos aquí. Esta bestia espantosa y terrible es la misma Roma imperial, ¿sí? O el Imperio Romano. Ese Imperio Romano reinó desde qué año hasta qué año. Ya Andrés dijo el final, ¿no? Desde el año 168. 168, ¿antes o después de Cristo? Antes, Antes de Cristo hasta el año 313. uy, no, 470. 476. Exacto, el pastor sí lo sabía por allí. Entonces, Roma va desde el año 168 hasta el año 476. ¿Qué pasa en el año 476? Esa bestia espantosa, ¿qué características tiene en Daniel 7? Ahorita vamos a estudiarlas, pero ¿qué características tiene en Daniel 7 la bestia espantosa? Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Ese 476 es después de Cristo? Sí. Ujú. Es después de Sí. Cristo. Entonces Roma va desde 168 hasta el 476. Recuerden en qué periodo, o más bien cuando nació Jesús, ¿qué imperio estaba reinando en la tierra? Roma. El romano, ¿cierto? Eso quiere decir que por ese periodo allí pasó Jesús precisamente en la mitad, ¿sí? Bueno, no, un poquito más, menos de la mitad, ¿sí? Entonces tenemos del año 168 hasta el año 476. ¿Qué pasó en el año 476? Con Roma. Porque dense cuenta que es una bestia espantosa, es decir, solamente hay 4 animales y todos son inmundos. Tenemos el león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa y terrible. Esta bestia espantosa comienza a tener algunas características. ¿Qué pasa en el año 476? ¿Alguien sabe qué pasa? Se divide Roma Se divide Roma. Roma se divide ¿en cuánto? En 10. en las 10 tribus bárbaras, algo así. Exacto. El imperio se divide en 10. Las famosas tribus bárbaras o las invasiones bárbaras que vienen desde el occidente. Algunas de esas tribus, por ejemplo, los anglosajones, los lombardos, los francos, los suevos, los alemanes, ¿cierto? Y tenemos los ostrogodos, los cérulos, los vándalos. 10 tribus allí, específicamente, que se divide, en las cuales se divide el reino por invasiones que vienen desde el occidente. Entonces el reino es dividido en 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía? Pues lo hemos 10. visto, ¿no? Esta bestia tenía 10 cuernos en su cabeza. Entonces los 10 cuernos son las 10 divisiones ¿de quién? De Roma, porque Roma representa a la bestia espantosa y terrible, ¿sí? Esto, dense cuenta que, ahora, quiero hacerles notar algo. Muchas personas interpretan a veces Daniel 7, Daniel 2 de una manera, pero se van a Apocalipsis y de repente los interpretan de otra manera, ¿sí? Pero no hay razón de esto, es decir, la Biblia tiene una concordancia completa, ¿sí? Lo que pasa en Daniel pasa en Apocalipsis, es decir, si una bestia tiene 10 cuernos en Daniel, ¿cierto? Y los 10 cuernos representan una cosa en Daniel, no va a pasar que en Apocalipsis vaya a ser diferente. Pero hay personas que quieren hacerle dar otros significados a lo que ya es claro. Por ejemplo, también sabemos las bestias, las hemos hablado hasta aquí. O sea que si hablamos de unas bestias, Apocalipsis, que es el libro complementario de Daniel, nos va a hablar de las mismas bestias. No entiendo por qué a veces hablamos de unas bestias en Daniel, pero le cambiamos el significado de las bestias también en Apocalipsis. No podría pasar eso, porque entonces la Biblia no se interpretaría a sí misma, ¿sí? Si tiene un significado en un lado, tiene que ser el mismo significado en un lado. Hablando en tema de bestias y hablando en tema de en el tema que estamos hablando, ¿no? Esto debe ser
claro para todos. Entonces, nos va a facilitar la vida cuando nosotros vayamos, por ejemplo, a estudiar Apocalipsis, no sé, 12, 13. Va a ser más fácil entender, por ejemplo, quiénes son las 7 cabezas, ¿cierto? Que tiene una bestia que está allí. Es más fácil comprenderlo, pero eso lo hablaremos después. Así que, ¿se divide el reino en el año qué? 476. 476. Ahora sí, Andrés, ¿hasta qué año termina esa división? Ya lo había dicho Andrés por allí. Ah, bueno, no, creo que lo dijo un poquito más atrás. ¿Saben desde qué año hasta qué año va la división de los 10 cuernos? ¿No? 538. Esta sí es muy famosa allí, ¿no? Esta fecha es muy famosa. 538 es la división de los ¿qué? De los 10, perdón, es cuando se acaba la división de los 10 reinos. ¿Qué pasa en el año 538? ¿Qué dice la profecía de Daniel 7 que pasaba? Los 1260. ¿Sí era? Ahí No, comienzan los 1260 años. 1260 años. Muy bien, pero la razón, yo quiero primero entender la razón. Sí, ahí comienzan los 1260 años. Pero ¿qué pasa para que comiencen los 1260 años? ¿Cuál es la razón que en el 538 pasa? ¿Qué pasa? Que se empieza a unir la religión con lo político. La unión de la religión y lo político se da desde el año 313. ¿Sí? O sea, tal vez 200 años antes. ¿Sí? Va como ustedes ya estudiaron las iglesias, eso va esa unión se va haciendo cada vez más fuerte. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Eso está bien, lo que dijo Daniel está bien. Es decir, en el año 538, ¿qué pasa? Se completa esa unión. Es decir, en el año 538, o un poquito antes del año 538, ¿quién estaba evitando que el cuerno pequeño, que es el siguiente personaje allí en la profecía, ¿cierto? ¿Qué es lo que evita que el cuerno pequeño pueda reinar solo? ¿Qué es lo que evita que el papado reine solo? ¿Qué hay antes del año 538? Ya lo dijimos. 3 tribus que todavía iban en contra Exacto. de ellos. Entonces, tenemos 10 tribus, y pues las 10 tribus entonces lo que hacen es decir, pues nosotros queremos mandar, todas quieren mandar, pero las 10 tribus a través de los años van desapareciendo. Como dijo Daniel, más o menos en el año 493 todavía o se levantan algunas tribus que van en contra de lo que quiere decir este nuevo cuerno pequeño que está saliendo, ¿sí? De hecho, la palabra cuerno pequeño no quiere decir que siempre fue pequeño, ¿sí? Cuerno pequeño quiere decir que surge de pequeñez, ¿sí? Eso quiere decir cuerno pequeño. Es decir, hay 10 cuernos que ya identificamos que son 10 poderes, que son ¿quiénes? Las tribus bárbaras, pero de repente surge otro más. Es decir, ¿cuántos hay en el escenario? 11, ¿no? Tenemos 11. Tenemos 10 cuernos y un cuerno pequeño. Un cuerno que inicialmente es pequeño, que surge de pequeñez, pero que de repente va creciendo. Eso es lo que quiere decir la profecía. Pero cuando surge, dice la profecía, que arranca 3 de los 10. Los 3 que se le pusieron, ¿cierto? 3 reinos que eran rebeldes contra la iglesia cristiana de ese tiempo. ¿Cuáles eran esos 3 cuernos? Los érulos. Sí. Vándalos. Sí. Astrogodos. Ostrogodos, muy bien. Ostrogodos, bueno. Exacto, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Los 3 reinos que iban en contra de la iglesia cristiana del tiempo. Muchos dicen, básicamente, que no creían en lo mismo que creía la iglesia cristiana y por eso entonces la iglesia cristiana tuvo que acabarlos, ¿cierto? Algunos de ellos enseñaban que Cristo era un ser creado, ¿sí? Por eso a estas tribus se les llamaban las tribus arrias. ¿Han escuchado hay una teoría de precisamente el emperador Arriano, o allí, de Arriano, el arrianismo, que dice que Jesús fue un ser creado? Eso es lo que decían. Bueno, hay bastantes teorías al respecto, pero básicamente lo que pasaba es que enseñaban que Cristo era un ser creado. Así que, sí, dale,
Camila. Estas tribus estaban obviamente en Europa, ¿sí? Estas tribus estaban en Europa. Muy bien, esa es buena pregunta. Y están relacionados, digamos, con invasiones vikingas o algo así. ¿Están relacionadas con invasiones vikingas? ¿Están relacionadas con invasiones? Sí, sí. Los vikingos, bueno, los vikingos fueron mucho más hacia arriba, ¿no? Más Al hacia norte. adelante en la historia, ¿sí? Pero las tribus bárbaras es más bien esas cruzadas que hicieron para comenzar a conseguir tierras, ¿no? Eso era lo que hicieron las tribus bárbaras. Cómo se establecen y se dividen el imperio. Y cómo es inteligente más adelante el poder papal o el papado para valerse de la política y hacerse digamos, del poder político para poder tener el control total del mundo, ¿sí? Paso a paso comenzaron a ganarse la confianza de muchos. De hecho, eso comienza allí en la iglesia de Esmirna. ¿Recuerdan lo que pasó en la iglesia de Esmirna? O en la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Cuando se comienza a mezclar, inicialmente, ¿qué pasaba del año 100 al 313? Los cristianos eran perseguidos, ¿sí recuerdan? Pero eso no le funcionó a Roma. Entre más perseguían, más se convertían. Así que la estrategia tuvo que cambiar. Año 313, entonces Constantino dice, no, yo puedo, pues ya conocemos allí la historia. Dice que vio allí de repente en una guerra que tenía, miró hacia el cielo y dice que vio una cruz y el sol detrás. Entonces él dijo, no, esta es la señal por la cual voy a vencer. Y resulta que venció en la batalla. Cuando venció en la batalla, entonces él dijo, no, pues yo me tengo que convertir al cristianismo porque por eso gané. Entonces se convierte al cristianismo y desde ese momento el cristianismo pasa a ser parte de la iglesia cristiana. O más bien, perdón, el paganismo pasa a ser parte de la iglesia cristiana. Y ahí comienza como la tarea de comenzar a mezclar algunas de las cosas hasta ya entonces tener el control también de lo político y lo religioso. Entonces esas tribus bárbaras comenzaron, muchas se rindieron, ¿cierto? Muchas en el tiempo se acabaron por las mismas peleas que tenían allí en el imperio, ¿cierto? Y algunas se rindieron y algunas, digamos que permitieron que el papado ganara poder. Pero las que no, las que se opusieron, las últimas 3 que se opusieron, pues tuvieron que ser derrocadas básicamente por el papado, ¿sí? Pero dense cuenta que eso pasó recientemente. El papado siempre, dice un texto de Elena de White, que el papado siempre usa las mismas artimañas. En el pasado se unió con la política para tumbar a 3. De hecho, se unió con el famoso Clodoveo francés, rey francés, para tumbar a las tribus bárbaras, ¿sí? Él se unió a las 3 últimas tribus. ¿Qué pasó recientemente? Un asunto reciente que pasó, no sé si ustedes recuerdan, que también hubo una unión entre también la política y la religión para tumbar un poder. ¿Alguien sabe qué pasó recientemente? Pues recientemente es algunos ya años, bastantes años atrás. Pero recientemente es nuestra era. No fue Estados Unidos y Rusia. Más bien, al revés. Estados Unidos y el papado. Salió en la revista Times, ¿cierto? Se sientan en una misma silla Reagan y el Papa Juan Pablo II para tumbar ¿a quién? A Rusia. El ¿no? Comunismo, exacto. El comunismo. Por eso cayó allí la pared de separación. Eso quiere decir que lo que ha pasado en el pasado se repite en el presente. Así que este cuerno surge de pequeñez, pero cuando surge entonces tumba a 3 reinos que son rebeldes a la iglesia cristiana, que son los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Se arrancaron a los érulos en el año 493 después de Cristo. El Papa influye en el poder civil y arranca a los vándalos en el año 534. ¿Sí? Y por último, en el año 538, el obispo de Roma, empleando a Justiniano, al emperador, desarraigó a los ostrogodos. ¿Sí? Entonces, ese es el orden. Primero, en el año 493, arrancó a los érulos. Año 534, arrancó a los vándalos, influyendo en el poder civil. Y en el 538,
el obispo, empleando a Justiniano, desarraigó ¿a quiénes? A los ostrogodos. Y de esa manera, es que ahora no hay nadie que se le oponga ¿a quién? Al papá. Al papado. Y como nadie se lo opone, es rey del mundo, ¿sí? Del mundo conocido. Es rey del mundo conocido. Lo que decía el papa se hacía. Conflicto de los siglos. Cuando ustedes leen toda esa época, se van a dar cuenta lo que hacía el papa. No sé si recuerdan la historia, y ustedes me recuerdan si era él, Enrique VIII, o uno de los Enriques allí. No me acuerdo si era Enrique. Ya ni siquiera me acuerdo del nombre, perdón. Pero allí llega, dice que lo hizo cruzar en invierno, lo hizo cruzar hasta llegar a las puertas de su castillo. Y cuando él llegó, él dijo, no lo puedo recibir, y tiene que arrodillarse allí estando en la nieve. ¿Sí? Esa era una de las cosas que hacía el papado. Ustedes pueden leer la historia allí en el conflicto de los siglos. Es bastante interesante. Es decir, todo lo que hizo el papado después de esta época, por eso fue oscuro. Pero él siempre se valía del emperador. ¿Sí? El poder político, por eso dice Apocalipsis 13 que utilizaba la espada. La espada simboliza el poder político. Así que eso pasó. Tenemos tres cosas que se desarraigaron, tres tribus que se desarraigaron. ¿Listo? Ahora, después de eso, entonces, por eso podemos comenzar con los 1260 años. Es decir, cuando el papado reina soberano sobre el mundo entero, podemos comenzar a contar los 1260 años. ¿Por qué no antes? Porque antes había quienes se le oponían. ¿Por qué en 538? Porque en 538 ya nadie se le oponía. Entonces tiene el poder completo del mundo. Ahora, vuelvo a repetir. ¿Sí se dan cuenta cómo es el actuar del papado? ¿Y si se dan cuenta por qué la Biblia dice que volverá a actuar así? Sí. ¿Sí? Eso volverá a pasar. Eso volverá a pasar. Así que Roma gobierna por 1260 años. Desde el año 538 ¿hasta qué año? 792. 1792. 1798. No, perdón. Ajá. 98. Y es que me confunde con el descubrimiento de América. Qué perdón. Particularmente. 1492. Tampoco. 538, allí en el 538, entonces es cuando comienza a gobernar el poder papal sin que nadie se lo oponga. Interesante que en el año 538 utiliza al poder civil, y el poder civil estaba representado sobre todo por Francia. Francia tenía poder, Francia siempre apoyó bastante al papado y lo apoyó para tumbar a las tribus bárbaras, pero interesante que en el 1798 el que le infrinja la herida también sea Francia. O sea que Francia. eso, si se dan cuenta por qué Apocalipsis 13 dice al que a espada mata, a espada morirá, porque básicamente eso es lo que pasó con el papado, ¿sí? Ese es el interludio que hay en Apocalipsis 13, o en la mitad de Apocalipsis 13. Así que reinó por 1260 años. Si ustedes se dieron cuenta, nos movimos ininterrumpidamente desde el año 605 hasta el año 1798. Sin interrupción. No hubo interrupción. ¿Sí? ¿Sí se dieron cuenta? 605 hasta 1798, sin interrupción. Siempre con un poder reinando. La cadena profética, esto se le llama la cadena profética, nos da el marco de referencia para hablar del tema que queremos estudiar. Es por eso se le llama una cadena. ¿Por qué es una cadena? Porque tiene eslabones y los eslabones no se interrumpen. Esta cadena nos da el marco de lo que queremos hablar. ¿Qué dijimos de lo que queríamos hablar? ¿Cuál es el tema central de Daniel 7? Además de los poderes que ya hemos visto. Pero ¿de qué nos habla Daniel 7, por ejemplo, que no nos hable Daniel 2? ¿Alguien sabe? Dijimos que vamos a hablar de las tres fases del juicio. Hoy vamos a hablar de las fases del juicio. Eso quiere decir que Daniel 2, ustedes pueden mirar y no nos habla de un juicio. ¿Sí? Pero Daniel 7 ahora ingresa la idea del juicio. ¿Cierto? Tiene que haber entonces un evento después de 1798, donde nos hemos parado, ¿sí? Otro evento después del dominio del poder papal. Daniel tiene 4 ciclos repetitivos. Daniel 7, ¿sí? Ya dijimos que Daniel del 1 al 7 es un quiasmo, pero Daniel 7 ahora tiene 4 ciclos repetitivos.
¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve saber que Daniel 7 tiene 4 ciclos repetitivos? Básicamente, para entender mejor a Daniel 7. Entonces, tiene 4 ciclos repetitivos. ¿Qué quiere decir eso? Se repite cuatro veces el mismo material. No vamos a contar hoy, pues, historias para ponerlos a llorar. Esto no va a pasar aquí. Es decir, aquí no vamos a hablar de profecías, que como ya han visto, no son fáciles de entender. Es un poco complejo de estudiar, normalmente las profecías, pero por eso la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿sí? También dice que el que quiera entender necesita ir a la profundidad de su palabra, lo dice allí la Biblia. Dice Pedro, por ejemplo, que hay cosas complicadas de entender, pero dice que muchas veces los inconstantes, si se dan cuenta de la palabra que utiliza, los inconstantes tuercen. O sea que para estudiar la Biblia necesitamos ser ¿qué? Constantes. Constantes. Puede ser que a muchos no les llame la atención, pero este es un tema inicialmente de vida o de muerte. Vamos a entender entonces las cuatro fases que tiene Daniel 7, que se repite el mismo material. El primer ciclo de Daniel 7 está en los versículos del 1 al 14. ¿Dónde está el primer ciclo? Del 1 al 14. Del 1 al 14. ¿Y de qué nos habla del 1 al 14? Básicamente es la visión completa de los imperios como lo acabamos de ver, ¿sí? Daniel 7, del 1 al 14, nos habla la visión completa de los eventos. Ahí está la visión completa, ¿sí? Tiene un segundo ciclo. ¿Cuál es el segundo ciclo? Desde el versículo 15 hasta el versículo 18. ¿Qué pasa en el versículo 15 y hasta el versículo 18? En el versículo 15 hasta el 18, Daniel pregunta a Gabriel qué significa la visión. Sí, es decir, bueno, esa visión que me acabas de mostrar, ¿qué significa? Da una explicación que es muy breve y dice, de hecho la explicación que da dice, son 4 bestias, los 4 bestias son 4 reinos y viene un juicio y los santos del Altísimo van a heredar el reino. Eso es lo que dice, ¿sí? La explicación es esa. Entonces, ¿qué dice? Daniel pregunta qué significa la visión y Gabriel la explica de manera breve. ¿Y qué es de manera breve? Diciendo que 4 bestias son 4 reinos y viene un juicio y los santos del Altísimo van a heredar el reino. ¿Quedó claro ese segundo ciclo? Sí. ¿Sí? ¿Alguien lo puede repetir? El segundo ciclo va del versículo 15 al 18 y es la interpretación de la visión en una conversación entre Daniel y Gabriel, en el cual Gabriel le dice que las 4 bestias son 4 reinos. Y que viene un juicio y los santos del Altísimo van a heredar el reino, ¿sí? Esa es la partecita. Es decir, es una explicación breve de la visión. Eso es lo que pasa en el segundo ciclo. Tercer ciclo. Tercer ciclo va desde el versículo 19 hasta el versículo 22. Versículo 19 hasta el versículo 22. ¿Cierto? Daniel dice, yo quiero saber, ahora ya me dijiste la visión, pero yo quiero saber en cuanto a la bestia, a la cuarta bestia, acerca de los 10 cuernos y el cuerno pequeño y en cuanto al juicio. ¿Sí? Eso es lo que habla del tercer ciclo. Es decir, ahora, bueno, ya me explicaste, ahora dime acerca de la cuarta bestia, de los 10 cuernos, el cuerno pequeño y háblame más del juicio. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el tercer ciclo. Y tenemos un cuarto ciclo. El cuarto ciclo va desde el versículo 23 hasta el versículo 27. Es la explicación, básicamente, de lo que es la cuarta bestia, de los 10 cuernos, del cuerno pequeño y del juicio. Eso quiere decir que Daniel 7 completamente no es cronológico, sino se repite de manera cíclica. ¿Sí se dan cuenta? El que quiera estudiar Daniel 7 completamente del versículo 1 hasta el 27 va a tener problemas si quiere ir de manera cronológica. No es cronológico porque tenemos 4 ciclos que son repetitivos, ciclos en donde se explican cosas que han pasado atrás. Por eso, esta visión, o básicamente esta visión, es la explicación, en la última parte, lo que significa la explicación, una breve explicación sobre la cuarta bestia, el juicio, y eso es lo que va a pasar en el último ciclo. Ahora, ¿qué pasa después de 1798? ¿Sí? El juicio después de 1798. Dijimos que el juicio consta de ¿cuántas partes?
de tres partes. El juicio consta de tres partes. El juicio tiene, dense cuenta, o bueno, alguien que me diga normalmente en en cuáles partes se divide un juicio actual, más o menos. Pues no necesitamos ser abogados para detallar, pero pues lo que se les ocurra, es decir, más o menos, ¿cómo creen que se ejecuta un juicio hoy en día, por ejemplo, en Colombia? ¿Qué es lo que pasa en un juicio? ¿Qué debe haber? La acusación, Bueno, el como la acusador. acusación, Las Sí, pruebas, que se presenta el caso. las pruebas de la sentencia. Hay unas pruebas, una acusación, está bien, la acusación, pero ¿qué se hace? Es decir, Defensa también. esas son las partes, veredicto. esas son La las partes. investigación. La investigación, sí. Digamos que lo que acaban de decir anteriormente, antes de la investigación, son como los personajes que se envuelven en el juicio, ¿cierto? Pero yo quiero saber de esas partes específicas. Pues una acusación, básicamente, pues la acusación, si yo voy no sé, a la tienda y robo algo, pues nadie me acusa primero, ¿sí? Pues lo que pasa es que, pues me cogen y cuando me cogen, ¿qué tienen que hacer primero? ¿Me acusan? No, todavía no me pueden acusar, ¿cierto? Primero investigan. Hay un Tienen delito. que investigar, definitivamente. Entonces van a investigar. ¿Y qué van a hacer? Entonces le van a preguntar a la señora si fue lo que pasó, van a mirar las cámaras. Entonces hay una investigación. Una vez que se hace la investigación, ¿qué sigue? ¿Qué tengo Prueba. herramientas para qué? Para el juicio. No, Acusar. Para dar una sentencia. Eso se le llama la sentencia, ¿no? Entonces, hay una investigación, se investiga. Después de que se investigue y se reúnen todas las pruebas, entonces se da una sentencia. Pero en el momento que se da la sentencia, en ese momento me echan a la cárcel, es decir, yo estoy allí en el juicio y en ese momento me echaron a la cárcel. No, me dice la sentencia es, usted tiene que pagar, no sé, 2 años, 6 meses porque robó. Entonces, lo que hacen posteriormente es llevarme a la cárcel y allí ejecutan la Un juicio. El juicio. la sentencia, ¿cierto? Entonces, tenemos las tres partes. Tenemos una investigación, tenemos una sentencia y tenemos la ejecución de la sentencia. ¿Sí se dan cuenta? Una ejecución, una investigación, una sentencia y una ejecución de la sentencia. Igual entonces a un juicio normal. Daniel 7 tiene los mismos pasos. Los mismos pasos, vamos a verlo. Examinar los ciclos de Daniel, vamos a examinar esos ciclos de Daniel para encontrar entonces estos tres pasos. Vamos a enfocarnos en esto, ¿cierto? Primer ciclo. Yo tenía una presentación. Hasta ahora no me acuerdo. Voy a presentarles aquí. Hubiera sido un poquito más fácil. Bueno, la presentación no tiene mucha... Listo. Vamos a ver el primer ciclo, ¿cierto? ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. A ver. ¿Ahí cómo la ven? ¿Bien o mal? Bien. Chiquita la... Ahí Bueno, está bien. no importa, listo. Pero eso no es lo que quería. Más bien dejémoslo así, listo. Entonces dijimos, vamos a ver qué pasa en el primer juicio. En el primer ciclo, perdón. En el primer ciclo, ¿qué dijimos que era el primer ciclo? Alguien que me diga qué era el primer ciclo. ¿De dónde a dónde va el primer ciclo? Una investigación. Del 1 al 14. Del 1 al 14, muy bien. ¿Y qué tiene? La visión. La visión completa, ¿cierto? Eso es lo que me da el primer ciclo. Vamos a ver, por ejemplo, el versículo 8. ¿Qué dice allí el versículo 8? ¿Alguien que lo quiera leer? Está aquí, ¿no? Pidámosle a quién. No alcanzo a verlos. Yo lo leo. Gracias. Mientras yo contemplaba los cuernos, Otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron los 3 cuernos de los primeros. En el cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Entonces, básicamente lo que vemos aquí en el versículo 8 es un cuerno pequeño, después de que nos narra la visión, un cuerno pequeño que hablaba grandes cosas, ¿cierto? Pero miren lo que dice el versículo 9.
Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, el versículo 8, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de ¿qué? Como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Pero miren lo que dice acerca del juicio. Vamos a encontrar los elementos del juicio, dijimos, ¿no? Estuve mirando hasta que fueron puestos ¿qué? Tronos. Tronos, ¿cierto? Estuve mirando, después de toda la visión, después de que desarrolla la visión, o digamos que va en parte de la visión, ha terminado la visión de los imperios, ahora dice, estuve mirando, después de 1798, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era como ¿qué? Era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Entonces estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Les hago una pregunta. Pregunta para todos, a ver, los que no han respondido allí. ¿Quién es el anciano de días? Dios. Dios, Dios, Dios. ¿Dios qué? ¿Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo? Dios Padre. Dios Padre, ¿cierto? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ahorita vamos a darnos cuenta por qué dice eso, ¿no? El Padre. ¿Por qué sabemos que es el Padre? ¿Dónde vive el...? Bueno, es el Padre porque ahorita vamos a darnos cuenta que entra otro personaje. Pero entonces dice que se sentó ¿quién? El anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego. Por allí Ezequiel nos habla de que el trono de Dios es llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, ¿cierto? Ahora, después dice, la pregunta que hacemos allí es, ¿dónde cuando comenzó el juicio, porque fueron puestos tronos, ¿dónde nos encontramos o dónde se encuentra la escena? ¿En dónde está? ¿Dónde se está desarrollando la escena? ¿En el cielo? En el ¿Por qué cielo. estamos en el cielo? ¿Se acuerdan en cómo es el Padre Nuestro? Padre nuestro. Padre nuestro que está en el cielo. Ah, muy bien, Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? ¿Dónde vive el Padre? En el cielo. Entonces, ¿fueron puestos tronos en dónde? En el cielo. En el cielo. Eso quiere decir que aquí comienza la investigación. Fueron puestos tronos. ¿Qué se va a hacer? Va a investigar. ¿Y dónde se está investigando? En el cielo. En el cielo. Eso vamos a verlo más adelante. Mira lo que dice el siguiente texto. Dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares y millares le servían, y millones de millones se asistían delante de él. ¿El juez qué? Se sentó. Se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién es el juez? Jesús. No. No, Dios. Dios. Dios Padre, ¿cierto? Lo que vamos a ver. El anciano de días es el juez, ¿no? El juez que estaba allí, entonces el juez estaba allí, el juez se sentó, después de que el anciano de días estaba en su trono. ¿En dónde se sentó el juez? En su trono. En su trono. Y entonces los libros fueron Abiertos. abiertos. Interesante. El juez se sentó en el trono que está en el cielo y los libros fueron abiertos. ¿Qué tienen los libros? Los registros de las personas. Los registros. Hablando en términos de juicio. La Las sentencia. pruebas. Las La pruebas. sentencia. Actos de cada persona. Exacto. La evidencia, ¿no? Las pruebas, dijeron por allí. Los libros que tienen, la evidencia de cada persona. De hecho, ustedes pueden leer allí que cada palabra que nosotros, una mirada que nosotros estemos dando, las palabras están siendo consignadas ¿en dónde? En los libros, ¿cierto? ¿Cuáles libros existen? Willy, que por allá Willy, El de la vida. el de la vida, El de las... Perdón, ¿no? señor. El de la vida, el de los... Ay, La memoria. El de de las memorias. Sí. ¿Y cuál más? De la muerte. El de la muerte, ¿cierto? Tenemos allí entonces los libros. El de la vida están escritos los nombres de las personas, ¿cierto? Que van a ser salvos. Escrito su nombre de la vida, por eso dice, Señor, ráeme, dijo Moisés en algún momento, ráeme de tu libro, del libro de la vida. Es decir, que yo me pierda. Si mi nombre no está escrito en el libro de la vida, preocúpense, ¿sí? Debe estar escrito mi nombre en el libro de la vida. Pero ¿dónde están las evidencias? Uno en el de las memorias, es decir, los actos buenos de las personas se ponen allí.
y el de la muerte, ¿cierto? Allí se ponen los actos malos. Malo. Entonces, tenemos escritos computadores seguramente allí en el cielo, grandísimos, con un procesamiento grandísimo, en donde ¿qué? Donde se escriben todas las cosas que hacemos. ¿Quiénes son salvos? ¿Qué cosas buenas hicieron? ¿Qué cosas malas hicieron? ¿Sí? Pero lo más importante que se escribe en los libros es perdonado, ¿no? ¿Quién aceptó a Jesús y quién no? Entonces, en eso se basa básicamente la evidencia, ¿sí? En quién aceptó a Jesús y quién no. Así que el juez se sentó. ¿Quién es el juez? El Padre. Y cuando se sentó, los libros fueron abiertos. Es decir, la evidencia de cada persona que ha profesado el nombre de Jesús se comenzó a revisar. Ahora. Ahí tengo una pregunta. Sí. Difícil, dura. Uy, ojalá. Quiere decir que si yo en el libro de la muerte tengo un poco de actos malos, terribles, digamos una persona bien, bien terrible, pero en el último instante en el libro de la vida escribe, no, o se arrepiente totalmente y acepta a Jesús, se salva. Sí, y la respuesta, la pregunta es difícil, sí, pero la respuesta puede ser sencilla, pues porque Jesús la hace sencilla, ¿cierto? Y la respuesta básicamente es, dice, si vuestros pecados fueron como qué, como la grana, ¿cierto? Ajá. Llegarán a ser blanca lana. ¿Pero por qué? Porque acepté a Jesús. Ahora, esa pregunta puede ser de doble filo. De doble filo, ¿no? Es decir, muchas personas pueden decir, ah, bueno, entonces yo sigo viviendo mi vida normal y al final de mi vida, entonces yo me arrepiento. La pregunta es, ¿cuándo sé que sea el final de mi vida? ¿Sí? Eso no lo sé nunca. Entonces, lo que tengo que hacer es aceptar a Jesús hoy, porque hoy es el día, como dice la palabra, de mí. Hoy puede ser el último. Hoy puede ser mi último día. Entonces, cada día necesito yo aceptar a Jesús. Ese es otro punto, ¿no? No, muchos dicen, ah, bueno, yo ya me bauticé, entonces como ya me bauticé, mi nombre quedó escrito en el libro de la vida y ya no necesito hacer nada. De hecho, la suelen utilizar mucho otras denominaciones. ¿Sí? Cuando dicen una vez salvo, siempre salvo. Eso no es verdad. Yo necesito justificarme, santificarme, ¿cuántos días? Toda la vida. Todos los días. ¿Sí sabían que la justificación y la santificación son una misma cosa? ¿Sí? La justificación es el acto de aceptar a Jesús en mi vida. ¿Cuándo lo hago por primera vez? En el bautismo. Ahí me justifico. Pero ¿será que me basta con esa justificación una vez? No. No. ¿Qué necesito yo hacer? La santificación. ¿Pero qué es la santificación? Una justificación todos los días. Es decir, aceptar a Jesús todos los días. Entonces la santificación, en términos matemáticos, podríamos decir, es un cúmulo o un arreglo, un conjunto, ¿cierto?, de justificaciones. Todos los días yo debo justificarme. ¿Pero quién me justifica? ¿Yo o Jesús? Jesús. Por eso me dice, lo que debo hacer cada mañana es pedir perdón por mis pecados. Porque cada momento, o todos los días y a cada momento, estoy siendo yo justificado. Por eso también dice Elena de White que la santificación es la obra de ¿cuánto tiempo? De toda la vida. De toda la vida, porque todos los días yo necesito justificarme. ¿Eso quedó claro hasta ahí? Sí, y si soy salvo por gracia, quiere decir que tengo la gracia, pero tengo que aceptarla. Exacto, exacto. Necesito aceptar la gracia. Entonces, tenemos... Don Camilo. Sí, sí, señor. Si me deja hacer una acotación. Claro. Bueno, sí creo que es... no recuerdo quién es, pero bueno, la justificación es la justicia imputada de Cristo. Es que por creer en Jesucristo y aceptarlo como Salvador, toda la obediencia de Jesucristo es acreditada al pecador por haber acudido al Hijo de Dios. Esa es la justicia imputada, es lo que me capacita y me hace un hijo de Dios. Pero cuando es levantado de la tumba líquida, viene la justicia impartida, que es el don del Espíritu Santo, y es este proceso, como usted lo mencionaba, de caminar día a día con el Señor, pero esa justicia impartida es lo que lo hace idóneo para el cielo.
No es un asunto de que ya me bauticé y listo, sino que viene el reto después del bautismo y es la santificación, y es que el Espíritu Santo promete grabar la verdad de la ley de Dios en el corazón del creyente y lo hace apto para el reino de gloria. Exacto. Excelente. Además, digamos que ahí lo que yo quería recalcar es que son dos hermanas gemelas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir dos hermanas gemelas? Yo no puedo obtener la santificación sin también todos los días obtener la justificación. Es correcto lo que dice el pastor cuando dice, soy justificado en el momento de mi bautismo, pero todos los días sigo siendo justificado, porque todos los días se me imputa la gracia de Cristo y todos los días también se me imparte a través de la santificación la fuerza de Cristo. Entonces, eso quiere decir que, digamos que a veces muchos se duermen en los laureles pensando que como ya fui justificado, no necesito hacer más, ¿no? No, por eso necesito justificarme todos los días, pero justificarme en el sentido de que necesito aceptar a Jesús todos los días y ese proceso se llama el proceso de la santificación, ¿sí? Quiero, digamos que, hacer notar que son dos hermanas gemelas, que no pueden ir separadas una de la otra, ¿sí? ¿Cuántas veces yo recibo un bautismo de Cristo? Por ejemplo, hablando de Jesús, ¿cuántas veces Jesús recibió un bautismo? ¿Han leído el texto del deseo de las gentes? ¿Cuántas? Está bien, no importa. ¿Una? El deseo de todas las gentes dice que todos los días Jesús recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Lo dice allí. Eso quiere decir que para nuestras vidas, si Él pedía el Espíritu Santo, si Él necesitaba del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros necesitamos el Espíritu Santo? ¿Cuánto? ¿Solamente la primera vez que me bautizo? No. Todos los días. Todos los días. Todo el tiempo. Todo el tiempo, a cada momento. Eso debe ser muy importante. No, lo de ayer no me basta para hoy, ¿sí? Es más, lo de hace un momento no me basta para este momento, ¿sí? Perdón. Sí. Se da el caso que yo puedo aceptar, puedo creer, pero si no obro de acuerdo a lo que Dios me pide, no estoy justificándome. Exactamente, así es, correctamente. Listo, avancemos ya, pues creo que hoy no vamos a poder terminar, pero no importa. Es decir, vamos, versículo 13. Dice allí, versículo 13, llegó otro personaje, dijimos, ya hemos visto un personaje. ¿A quién vimos? ¿A Dios qué? El Padre. Dios Padre, ¿que quién es? El juez. El anciano de días. El anciano de días o el juez, ¿cierto? Ahora el versículo 13, mire que llega otro personaje a la visión. Dice, miraba yo en la visión de la noche, he aquí que ¿con qué? Con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Dice que venía ¿con qué? ¿Qué lo traía? Con las nubes. Las nubes de los cielos. No tengo tiempo para demostrarlo allí, pero las nubes de los cielos, son los ángeles, muy bien. Los ángeles, ¿cierto? Las nubes de del cielo son los ángeles, es decir, venía uno que era el hijo del hombre, uno como hijo de hombre. ¿A quién se le llamó en los evangelios el hijo del hombre? De hecho, él mismo dijo, Jesús mismo se refirió a sí mismo, dijo, el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que Jesús es básicamente el personaje que aparece aquí. Venía en las nubes de los cielos, ¿cierto? Es decir, los ángeles lo traían. Por eso en algún momento dice que los ángeles son su carro, su carroza, dice allí. ¿Sí? Su carruaje. ¿Sí? Ese carruaje que lo lleva. Y también en otros sitios dice que las ruedas de ese carro son ruedas de fuego. Esas ruedas de fuego son ministros o los mismos ángeles. Entonces, viene con las nubes, o sea, con los ángeles. Los ángeles lo traen al Hijo del Hombre, a Jesús. Y dice que, ¿qué? ¿Vino hasta dónde? Hasta el anciano de días. Hasta el anciano de días. ¿Sí? Vino hasta el anciano de días. La pregunta que hago es, ¿esta es la segunda venida de Cristo? No. No. ¿Qué dicen los demás? No. Fue cuando llegó al cielo, cuando resucitó. Está claro, ¿cierto? Cuando pasó del lugar santo al santísimo. Pasa del lugar santo al lugar santísimo. ¿Cómo lo sabemos? Dice allí, ¿dónde estaba el anciano de días? En el cielo. ¿Y en qué parte específicamente? En el lugar santísimo. En el trono. En su trono, ¿cierto? Estaba en su trono, estaba en el lugar santísimo, estaba en su trono, ¿cierto?
estando en el lugar santísimo, en su trono, porque ahí queda, en el lugar santísimo, ¿dónde queda el arca? En el lugar santísimo. Y el arca es una representación del trono de Dios, ¿no? Por eso dentro del arca está ¿quién? La ley de Dios, que es el carácter de Dios, es el mismo Dios que está allí, ¿cierto? Así que tenemos, en el lugar santísimo, tenemos al anciano de días sentado en el trono, y de repente, ¿qué es lo que pasa? Viene el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, pero que es traído de donde está el anciano de días. ¿Y dónde está el anciano de días? En el lugar santísimo. Entonces, está allí. Ahora la pregunta que hacemos es, ¿a qué va? ¿A qué va Jesús a donde está el anciano de días, a donde está el juez? Como intercesor, como abogado. A ser intercesor, a defendernos. Bueno, yo quiero que el mismo texto nos responda. Alguien que lea Apocalipsis 14, alguien que lea aquí el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ah, interesante. ¿A qué fue? Para que todos los pueblos, para que les sirva. ¿No? ¿Qué dice al principio? Dominio. Le fue dado dominio, gloria y Claro, reino claro. para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. No olvidemos que lo que acabamos de estudiar antes de este texto es que la investigación, es decir, la evidencia cuando se abren los libros, ¿en dónde se hace? En el cielo. En el cielo. ¿La evidencia se hace en dónde? En el cielo, ¿cierto? Pero ahora hay una sentencia. ¿Sí se dan cuenta? Aquí está la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Que le fue dado dominio, gloria y reino. ¿En dónde se le fue dado dominio, gloria y reino? En el cielo. En el cielo, todavía está en el cielo. Es decir, la investigación y la sentencia, ¿en dónde se dan? En el cielo. En el cielo, ¿cierto? El reino que le da su padre, ¿cierto? Que le da su padre a su hijo, es basado en la evidencia. Entonces, analizando la evidencia, él dice, entonces le doy el dominio, la gloria y el reino. La visión termina con el juicio y básicamente entrega el reino y la entrega del reino en el cielo, ¿sí? Entonces, hasta aquí tenemos la investigación, ¿cierto? Cuando se sentó el anciano de días, y tenemos ¿qué? La evidencia. La sentencia. La sentencia, ¿sí? La sentencia es ¿qué? Que Cristo merece que el dominio, la gloria, el reino. Pregunta, ¿ya lo tiene para ese momento? Sí. Pues no, porque todavía el reino no se ha conformado, ¿sí? Pero lo que sí se dijo es que la sentencia es que ¿qué? Que se le iba a dar el dominio, la gloria y el reino. Es decir, como decirlo en nuestros términos, normalmente, por ejemplo, en una elección de presidentes. ¿Qué pasa en una elección de presidentes? Se elige un tiempo antes, pero ¿eso quiere decir que ya puede ser presidente? No, solamente hasta que venga. Hasta la posesión. Hasta la posesión. Esto fue lo que pasa acá. De hecho, en esto se basa Daniel cuando escribe, porque así pasaba con los reyes. Los reyes, el primer año, de hecho, no era contado en los reyes de la antigüedad, ¿sí? Y es básicamente, digamos que hay una sentencia, pero todavía no está la ejecución de la sentencia. Le fue dado dominio, gloria y reino, pero ¿qué falta para que el dominio y la gloria, el reino sean completamente dadas? Pues que el reino sea formado, ¿sí? El reino sea formado. Entonces, la ejecución se da cuando Jesús, y es el último paso que es la ejecución se va a dar cuando Jesús regrese por segunda vez y se posesione, ¿sí? ¿Ya se dio la sentencia? Sí. ¿Cuándo se da? ¿Cuándo se ejecuta la sentencia? ¿Cuándo Jesús? Con la segunda venida. Con la segunda venida. Y creo que vamos a ir al tercer ciclo y vamos a terminar en el tercer ciclo. ¿Listo? Del 15 al 18. Del 15 al 18. Pero para este ciclo, para el segundo... Se me perdió. Para el segundo ciclo, que es del 15 al 18, vamos a leer estos 3 versículos.
Dense cuenta, dijimos que se repite, entonces vamos a volver a encontrar los pasos del juicio otra vez. Dense cuenta. Me acerqué a uno de los que asistía, en el versículo 16 dice, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Dijo, ¿estas 4 grandes bestias son qué? 4 reyes. 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después ¿de qué? Después Recibirán el reino. recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Cierto? Y poseerán el reino ¿hasta cuándo? Hasta el siglo. Hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Qué es lo que primero pasa? Reciben el reino. ¿En dónde se recibe el reino? Estando nosotros aquí en la tierra, nosotros estamos casando, vamos a darnos más adelante cuenta que nos estamos casando con Dios. Nosotros podemos recibir o recibimos el reino aquí, ¿cierto? Pero ya quiere decir que moramos en el reino. No, todavía no, porque el veredicto, ese veredicto de que reciben el reino, ¿se da en dónde? El veredicto, ¿dónde se da? En el cielo. Pero lo poseen, según el texto, lo poseen ¿cuándo? Cuando la venida de Cristo. Con la segunda Después venida. de que reciban el... Exacto, cuando Jesús venga, dice, después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino, ¿hasta cuándo? Hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, reciben el reino estando aquí en la tierra, el veredicto se da en el cielo, pero lo poseen solamente ¿cuándo? Cuando Jesús venga. Por eso el juicio se está ejecutando en este momento, se está haciendo la investigación arroja una sentencia, la sentencia y la investigación se dan en el cielo, pero finalmente la ejecución se dará cuando Jesús venga y nos dé ese reino. Y dejemos entonces hasta ahí. Nos falta ya la tercera parte del ciclo que vuelve a hablarnos de lo mismo, pero no podemos, bueno, de hecho falta poco, ¿sí? No sé si lo alcanzamos a terminar. Que son las 4:20, dice las 4:45, no es que se acabe. 4:30. Listo, pero entonces terminamos en 7 minutos el tercer ciclo. Del versículo 21 hasta el versículo 22. Mira lo que pasa aquí. ¿Alguien que lo quiera leer? Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ah, interesante. Hasta que vino el anciano de días, Jesús se mueve entonces del lugar santo al lugar santísimo y dice, se da el juicio en favor ¿de quién? De los santos. ¿En dónde? En el cielo. En el cielo. Entonces tenemos 3 pasos, esto es vital. Vamos a hablar del corazón, básicamente más adelante, de la iglesia adventista. Pero para hablar del corazón de la iglesia adventista necesitamos entender qué significa el juicio, porque allí nace la iglesia adventista, basado en el juicio. Si no comprendemos esto del juicio, no podríamos comprender por qué este movimiento es levantado. La mayoría no saben por qué son adventistas, o no sabemos por qué somos adventistas, ¿sí? Pero la historia denominacional nos habla de esto, pero sobre todo, entender la cuestión del juicio nos hace entender por qué somos adventistas. Esta no es una iglesia del montón, y mucho más adelante lo veremos allí. Cuarto ciclo, hablemos del cuarto ciclo, versículo 25 al versículo 27. Miren lo que dice aquí. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley, serán entregados en su mano, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Pero qué? Se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Versículo 25 entonces nos está diciendo que se le quitará el dominio ¿a quién? Al diablo. Al cuerno pequeño. Está diciendo allí, y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo que no traerá y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿cierto? Y dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea ¿qué?
destruido y arruinado. Es decir, Destruido. se le quitará el dominio al cuerno pequeño. ¿Dónde se da la sentencia? Estando allí. Entonces, ¿dónde se le quita el dominio al cuerno pequeño? ¿Estando dónde? ¿En dónde se da la sentencia? Dominando la tierra. Sí, al cuerno pequeño en la tierra. ¿Pero dónde se da la sentencia? En el En cielo. el cielo. En el cielo. En contra del cuerno pequeño y en favor de quiénes? De los De los santos. santos. De los santos del Altísimo. El versículo 27 dice que el dominio se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, ¿cierto? Cami, ahí la sentencia se da cuando él pase del lugar santo al lugar, a ver, perdón, cuando se cierre la gracia. La sentencia se está dando comenzó por los muertos, ¿cierto? Por los muertos comenzó esa sentencia, y la sentencia es, pues, que heredarán la vida eterna o muerte eterna. Es decir, comenzó por los muertos y en cualquier momento, así como lo dice Juan Felipe, pues comenzará por los vivos. Por eso, lo que pasa en el lugar santo es algo que muchas veces nosotros decimos, solamente Cristo está intercediendo en el lugar santísimo. Eso es verdad, pero es que Cristo comenzó a interceder desde el año 31, cuando subió al cielo, ¿sí? Lo que pasa en el lugar santísimo es, además de que está intercediendo, es que está haciendo la separación del trigo y la cizaña, ¿sí? O sea, en el lugar santísimo hay una purificación, y la purificación quiere decir lo que no sirve, pues en una jerga que nosotros usamos, que no estorbe, ¿sí? Es lo que básicamente está pasando. Así no lo usa Dios, ¿no? Porque Dios hace todo lo necesario para que nosotros seamos salvos, eso es lo que hace Dios. Entonces sí es interesante la pregunta, porque la respuesta es que la sentencia se da estando en el cielo, es decir, antes de que se finalice la gracia y que ya comenzó por los muertos, ¿cierto? Ahora la pregunta que yo tengo es, ¿qué es el reino? La iglesia. La vida eterna. Miren, nosotros, por ejemplo, hablamos, no sé si han escuchado hablar del Reino Unido, ¿sí? Entonces nosotros cuando hablamos del Reino Unido pensamos en Inglaterra, en Gales, en Escocia, en Irlanda. Todo esto es conforme a ¿quién? Al Reino Unido. Pero el reino como tal, ¿cierto? No es un territorio. Así como la iglesia, por ejemplo, a veces pensamos que la iglesia son las paredes, ¿no? Pero la iglesia no son las paredes, son las personas. Así el reino también está compuesto ¿de quiénes? De personas. De personas, los súbditos del reino. Se abren los libros para revisar quiénes, esta es la respuesta para Juan Felipe también. ¿Para qué se abren los libros? Para revisar quién es integrante del reino de Cristo. Para eso se abren los libros. Se abrieron los libros para revisar, se comenzó a revisar entonces quiénes integran el reino de Cristo. Miren lo que dice Elena de White basado en lo que acabo de decir. Dice, todos los casos, léanlo aquí, dice aquí, todos los casos habían sido ¿qué? Fallados para vida o para muerte. Esto es lo que pasa en el lugar santísimo. Sí, hay intercesión en el lugar santísimo, claro que hay intercesión, pero lo que está pasando en el lugar santísimo es que separar para vida o para muerte. Por eso dice, al final del juicio, todos los casos habrían sido fallados para vida y para muerte. Es decir, habrá habido una sentencia. ¿Basada en qué? En una investigación. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos, muertos, y luego el de los justos, vivientes. ¿Vino primero el juicio de quiénes? Los justos de los muertos. muertos. Y después vendrá en el futuro el juicio de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo, habiendo borrado sus pecados, aquí la pregunta de Willy, ¿no? Dice, Cristo habiendo hecho expiación, ¿qué se hacía en el día del juicio? Expiación por su pueblo, y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Aquí está diciendo Elena de White que el reino se recibió ¿cuándo? Cuando expió sus pecados. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado, ¿qué? El matrimonio con el Cordero. ¿En dónde se realiza el casamiento? ¿Cuándo? ¿Cuándo se realiza el casamiento? En la tierra. En la tierra. En este momento, bueno, en el cielo, ¿no? Nos estamos casando ¿con quién? Con Jesús. Con Jesús. O sea que el juicio investigador, lo que pasó después de 1844 es que, ¿qué está pasando? Nos estamos casando ¿con quién? Con Jesús.
Eso es lo que está pasando. Se está completando el número de los súbditos del reino, definiendo qué casos van para vida y qué casos van para muerte. Dice, el reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los ¿qué? Herederos de la salvación. Y Jesús iba a reinar como el Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces, estaban completos los súbditos, se hizo el juicio investigador, ¿cierto? Y les hago una pregunta entonces para aclarar más. ¿En la iglesia hay trigo y cizaña? Sí. ¿Cierto? Sí. Y una pregunta más profunda. ¿La cizaña profesa a Cristo? Sí. Claro que sí. ¿La red del evangelio tiene peces buenos y peces malos? Sí. ¿Están los dos en la iglesia? Sí. Sí. ¿Hay vírgenes sabias y vírgenes Sí, por fatuas? supuesto. Sí. ¿Hay lobos vestidos de ovejas? Sí. Muchos dirán, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? Ajá. Sí. ¿Cierto? ¿En la iglesia hay personas que tienen apariencia de piedad? Totalmente sí. ¿Hay ministros que se tratan como ministros de justicia? Sí. Por eso entonces es necesario un juicio, ¿sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque a nuestra vista nosotros podríamos decir que todos son perfectos, porque hay trigo y hay cizaña, pero nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? Pero el juicio es necesario entonces para que se analicen las vidas de todas las personas, ¿sí? No puedo terminar con el último ejemplo que tenía, pero hasta aquí vamos. El perdón puede ser revocado y vamos a verlo en la siguiente vez, que hay una parábola allí. Pero hoy quiero que quede claro entonces que tenemos un juicio que se está haciendo. Daniel 7, el tema central que quiere resaltar Daniel 7, sí, tiene que ver con los reinos. Pero lo más importante de Daniel 7 es que introduce la verdad de ¿quién? De un juicio que está pasando y que muchas veces como adventistas no lo comprendemos. El juicio tiene que ver, en este momento se está separando, ¿cierto? No es que ya haya comenzado, no estoy diciendo eso, sino que en cualquier momento se está separando los que murieron, los que son buenos y los que son malos, ¿sí? Y en algún momento pasará por nosotros para separar quiénes son buenos y quiénes son malos, quiénes son trigo, quiénes son cizaña, quiénes son los peces buenos, quiénes son los peces malos. Eso es lo que está pasando en el cielo. Sin comprender el juicio, nunca vamos a comprender la historia denominacional, ¿sí? Por eso esta es la base. Si nosotros no estamos fundamentados como adventistas en el santuario, en el juicio, en la verdad del juicio, en las 2300 tardes y mañanas, entonces vamos a ser simplemente unos adventistas nominales y seguramente pues va a ser mucho más complicado el salvarnos. Necesitamos entonces comprender que la única manera para ser hallados en el juicio, para que se dé una sentencia a favor de nosotros, es aceptar al Cordero que está oficiando en el lugar santísimo y solamente siguiendo su obra en ese lugar, nosotros vamos a ir a poder ir allí al cielo a morar con Él, porque la sentencia ya se ha dado. Él murió por nosotros en la cruz y eso nos asegura la vida eterna. Que Dios nos bendiga. No sé si hay tiempo para nada más. Ya.